Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ni Morrocoy sube palo, ni Cachicamo se afeita. Ah, caray, ¿y qué querrá decir eso de ni Morrocoy sube palo, ni Cachicamo se afeita? Que suena vagamente tropical, y lo es. Morrocoy es un tipo de tortuga. Entonces, bueno, pues las tortugas no suben palos, es decir, es muy difícil que una tortuga pueda escalar un árbol o un palo teniendo el cuerpo que tiene y teniendo el caparazón a cuestas que lleva. Ni Cachicamo se afeita. El cachicamo es un tipo de armadillo. Entonces, pues imagínense ustedes un armadillo rasurado. Pues no puede existir un cachicamo afeitado. Bueno, ¿y esos influjos tropicales de dónde me vienen? De Venezuela. Ni Morrocoy sube palo, ni Cachicamo se afeita. Es una expresión popular, un dicho popular venezolano, que lo que quiere decir es que hay cosas que de plano son imposibles, que son inimaginables, que son tan imposibles de visualizar como una tortuga que estuviera escalando un palo o un armadillo que se estuviera rasurando. Ni Morrocoy sube palo, ni Cachicamo se afeita. Eso se podría decir, por ejemplo, pues de la posibilidad de que haya en este momento elecciones libres y limpias en Venezuela, o de la posibilidad de que el conflicto postelectoral que vive hoy este país tenga un fin pacífico, aunque seguramente será un fin relevante y puede ser un buen fin. Bueno, y a todo esto, antes que hablemos de Venezuela, porque ya sé que ya saben que vamos a hablar de la situación venezolana, yo cómo sé estas expresiones, por qué conozco expresiones venezolanas, de dónde saco esto de ni Morrocoy sube palo, ni Cachicamo se afeita. Bueno, porque si todo hubiera sido de otra manera, pues básicamente yo no estaría aquí. Yo estaría a lo mejor buscando tener acceso al acta de escrutinio de la casilla en la que voté en Maracaibo, a lo mejor, y tratando de subirla a un portal de internet para mostrar que en efecto hubo un fraude electoral en Venezuela en este proceso electoral. ¿Por qué? Pues porque en un universo paralelo yo nací en Maracaibo probablemente, o en Caracas en todo caso, porque mi madre vivió ahí muchos años y porque mi abuelo nació ahí. Yo soy nieto de venezolano. De hecho, el nombre de pila que llevo, Nicolás, es por Nicolás Vale Quintero, mi abuelo. Mi abuelo, que era venezolano, que se dedicaba a los medios de comunicación y que además era activo políticamente. Mi abuelo, Nicolás Vale Quintero, además de ser un empresario de medios de comunicación, que trabajaba en radio, en tele, en prensa escrita, era militante de un partido político que se llama todavía, porque todavía existe, aunque muy mermado, Acción Democrática. Era ADECO, así se les dice a los militantes de Acción Democrática en Venezuela. Y el eterno rival de Acción Democrática era COPEI, que era el Partido Demócrata Cristiano de Venezuela. Y a todo lo largo del siglo XX, cuando había elecciones más o menos libres y limpias en Venezuela, cosa que no era muy frecuente, quienes contendían eran Acción Democrática, que era un partido ubicado más a la izquierda, donde militaba mi abuelo, y COPEI, un partido ubicado más a la derecha, que era la competencia, pero esos eran los partidos democráticos. Lo que pasa es que Venezuela tiene un historial político especialmente convulso, un historial político en donde ha habido recurrentes dictaduras militares, por un lado, y guerrillas, por otro lado. Entonces, mi mamá nació en México por accidente. Mi abuela era venezolana, mi abuela Elvira Castilla nació en Puebla, en San Alfonso, Puebla. Mi abuelo, Nicolás Vale Quintero, era venezolano, vivía en Maracaibo, Venezuela, parece que nació en los Puertos de Altagracia, que es otra población de Venezuela, aunque nunca se supo bien a ciencia cierta, era la época en que las actas de nacimiento no eran muy precisas, pero en todo caso mis abuelos se enamoraron en Venezuela. Mi abuela llegó como cantante a trabajar a la radiodifusora de mi abuelo y ahí se enamoraron y se casaron. Tuvieron primero 3 hijos varones, mis 3 tíos, de los cuales sobrevive mi tío Javier,
que nacieron en Venezuela. Mis tíos Federico y Raúl nacieron en Maracaibo, mi tío Javier nació en Caracas, y en 1948 llega una dictadura militar a Venezuela, la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Y esa dictadura militar hace que mi abuelo se exilie. Y mi abuelo se exilia en el país de su mujer, lo cual era lógico. De hecho, tenían una casa en México, entonces eso facilitaba el exilio. Y la familia Vale Quintero Castilla se viene a vivir a la Ciudad de México, y aquí, 2 años después, mi abuela se embaraza por última vez de mi madre, Teresa, y mi madre crece en México hasta 1954, cuando pueden regresar a Venezuela a la caída de el dictador Marcos Pérez Jiménez, y muy poco después de un gobierno militar de transición, hay un golpe de estado militar que restaura la democracia de otra facción del ejército. Bueno, pues sube al poder Rómulo Betancourt, un político ADECO, un político de Acción Democrática, y durante los 50 y parte de los 60, otra vez hay paz en Venezuela y otra vez hay democracia en Venezuela. Sin embargo, hay mucha inestabilidad política porque había una izquierda ilegal, una extrema izquierda ilegal de filón comunista, que estaba muy mal que fuera ilegal, pero que también estaba muy mal que fuera guerrillera. Entonces había con frecuencia, bueno, pues incluso terrorismo en las calles venezolanas, y también había una guerrilla de extrema derecha. La situación era muy convulsa, se sucedían toda suerte de fenómenos expropiatorios también en Venezuela, y finalmente mi abuelo ve expropiadas sus propiedades por el gobierno venezolano a mediados de los años 60, en 1966, si no me equivoco, y la familia viene a vivir a México y se instala ya en definitiva en la Ciudad de México. Y bueno, pues mi madre estudia aquí, se casa aquí las 2 veces que se casa, y nazco yo en 1975, un año después de la muerte de mi abuelo, y llevo el nombre de pila, Nicolás, en honor a mi abuelo fallecido un año antes, fallecido a una edad razonablemente avanzada, es decir, pues a la edad a la que moría la gente en los años 70 en promedio. Muere a los 75 años, él había nacido en 1899. Bueno, esto me dio una conexión peculiar con Venezuela. Venezuela siempre fue, pues digamos, como una herida abierta en mi familia. Entonces nunca se planeó una vacación venezolana. Yo tengo alguna familia en Venezuela a la que no conozco. Tengo un tío, o tenía un tío, seguramente ya murió, de un primer matrimonio de mi abuelo, de un matrimonio anterior de mi abuelo, el tío Nicolás, por cierto, que vivía en Venezuela. Debe tener, si viviera, tendría 90 y tantos años, y debe haber algunos primos o sobrinos por allá, pero realmente no los conozco porque nunca he pisado más territorio venezolano que el de la embajada o el consulado. Ahora bien, ¿realmente yo soy ajeno a Venezuela? No. Y eso pues les debe pasar a muchos hijos de inmigrantes árabes, judíos, franceses, españoles. Ha habido muchos exilios en México. Pues en mi casa se vivía una cultura venezolana antes de que una nueva migración venezolana multiplicara los lugares de arepas en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey. Pues en mi casa se hacían arepas. Y cuando alguien iba a Venezuela o a Colombia, se le rogaba encarecidamente que trajera harina pan, y luego nos entusiasmó mucho cuando había harina pan en el mercado de Medellín. Y se utilizan muchas expresiones como ni morrocoy sube palo, ni cachicamo se afeita, venezolanas, y muchas palabras venezolanas en términos cotidianos. Y se está al tanto en general en mi familia de lo que acontece en Venezuela. Y eso nos hacía bastante excepcionales cuando yo era niño, y después nos hizo bastante comunes y corrientes porque, pasado un tiempo, los ojos del mundo entero se pusieron en Venezuela cuando en 1999 sube al poder Hugo Chávez y crecientemente se va convirtiendo Venezuela en una dictadura de partido único, en una dictadura encabezada por el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que, digamos, postula una ideología
presuntamente bolivariana, que es, pues digamos, como el blueprint, si me permiten el anglicismo, la imagen de marca de el populismo contemporáneo, del populismo latinoamericano contemporáneo. Es una reinvención, digamos, de el viejo comunismo de Estado cubano soviético, pero adaptada a más o menos una economía de mercado y a un polo iliberal, a un polo que, pues digamos, no procura las libertades democráticas, ni las libertades individuales, ni las libertades colectivas en general en este país. Chávez gobernará Venezuela hasta su muerte, buscando, digamos, destruir muchas instituciones y muchos mecanismos que generaban un sistema de contrapesos, de separación de poderes y concentrando todo el poder en su figura. Chávez se enferma, muere, sube al poder Nicolás Maduro, su, digamos, lugarteniente. Maduro lleva ya 2 periodos gobernando Venezuela. La constitución se ha modificado en múltiples ocasiones para garantizar la pervivencia del proyecto bolivariano y hace unos días, el 28 de julio, fueron celebradas elecciones en Venezuela para que él se reeligiera por un tercer periodo al frente de este país que pasó de ser el país más rico de América Latina, pues todos sus ingresos petroleros, a ser el país más pobre de América Latina, que tiene una relación complicada con la comunidad internacional o con los países con sistemas más o menos democráticos, que se ha alineado cada vez más con países como Rusia, como China, como Cuba, como Bolivia, es decir, con países que pues acusan democracias severamente laceradas y por primera vez en muchos años parecía que la oposición iba a ganar. El sistema electoral venezolano es particularmente complicado y tiene muchas virtudes y bondades, de eso voy a hablar también en un momento más y vale la pena hablar de ello, pero pues parecía que cuando menos hasta el primer periodo de Maduro había un genuino apoyo popular al proyecto bolivariano y pareciera que ganaban las elecciones en más o menos buena lid. Esto se fue erosionando de manera muy importante, a partir de toda la destrucción institucional a manos del régimen bolivariano, pero también a partir de la elección en que la Asamblea Nacional de Venezuela, el Poder Legislativo de Venezuela, quedó en manos de la oposición y esa elección pues, seguramente fue una elección libre y limpia, pero eso no le gustó nada al bolivarismo, no le gustó nada al chavismo. Y entonces lo que sucedió es que Nicolás Maduro decidió generar una nueva constitución para Venezuela, crear una asamblea constituyente y transferir todos los poderes de la Asamblea Nacional a la Asamblea Constituyente y, digamos, crear un nuevo legislativo a modo. Si la Asamblea Nacional estaba en manos de la oposición, si el legislativo estaba en manos de la oposición, pues entonces eso no le gustaba al presidente Maduro y lo que iba a hacer era crear su propio legislativo. Entonces, pues esta constitución no sirve, vamos a hacer otra. Como vamos a hacer otra, yo voy a proclamar una asamblea constituyente, voy a convocar una asamblea constituyente y todos los poderes que tenía la Asamblea Nacional por decreto los voy a trasladar a esta asamblea constituyente. Esto, bueno, pues redundó, digamos, en el exilio incluso de Juan Guaidó, que en algún momento había sido reconocido como presidente interino por distintos países democráticos, en una mayor centralización del poder en la figura de Maduro, en un proyecto autoritario, digamos, y empezó a, pues digamos, sentirse cada vez más malestar en Venezuela. Vino el proceso electoral de este año y en el proceso electoral de este año la gran mayoría de las encuestas y la gran mayoría de las encuestas de encuestadoras respetables con metodologías respetables. Veas el podcast que ya hicimos con Jonathan Lomelí sobre encuestas para entender qué es una metodología respetable o confiable en términos de casas encuestadoras en abstracto, pues daban como triunfador al candidato de la oposición, a Edmundo González Urrutia,
con un margen de 60-30. Hagan ustedes Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. O sea, le doblaba la votación Edmundo González Urrutia a Nicolás Maduro en casi todas las encuestas serias. Y de pronto el Consejo Nacional Electoral, la autoridad electoral venezolana, sale y dice, con el 80% de las casillas escrutadas, Nicolás Maduro tuvo 5.150.092 votos, lo que le da el 51.2% del total. Edmundo González Urrutia tiene solo 4.445.978 votos, lo que le da un 44.2% del total. Y esto lo anuncia el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, pues a partir de un sistema de votación que ha recibido loas incluso del extranjero. Es un sistema de votación automatizado y es un sistema que además tiene un doble filtro, porque aunque se vota en máquinas digitales y esto es transmitido en líneas dedicadas a un gran centro de cómputo y no por internet, bueno, pues resulta que no coincide con las encuestas. Y además de que se hace toda la votación electrónica, la máquina imprime un acta de escrutinio y esa máquina va a una urna. Hay una papeleta que se deposita en una urna, entonces es auditable, es verificable. Y de pronto, pues no coincide con la proyección de las encuestas. Y durante un momento el mundo contiene la respiración y dice, ¿será que volvió a ganar Maduro? ¿Será que hubo un voto oculto en favor de Maduro? No sonaba. ¿O será que hubo un fraude en las elecciones venezolanas? Cada vez parece quedar más claro que hay un fraude. Incluso gobiernos afines al proyecto de la izquierda venezolana, cualquier cosa que ésta sea, como el de Brasil o como el de México, no han reconocido el triunfo de Nicolás Maduro. Tampoco se han distanciado ni lo han cuestionado de manera muy vigorosa y vehemente, pero el presidente López Obrador, el presidente Lula, que en otras circunstancias se hubieran precipitado a reconocer un triunfo de Maduro, no lo han reconocido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hubo un fraude en la elección venezolana? Probablemente sí. ¿Cómo fue ese fraude? Con un extraordinario sistema digital diseñado para ser auditable físicamente. Esa es la pinche complejidad de la crisis postelectoral que atraviesa hoy Venezuela. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, bueno, pues ya terminé haciéndoles casi psicoanálisis genealógico de mi propia historia familiar, pero es cierto que, pues, de alguna manera yo soy el hijo de un exilio venezolano, no de este exilio venezolano, sino de otros exilios venezolanos, y que eso me ha procurado una particular atención en general a los procesos electorales venezolanos y a este en particular. A ver, en el papel, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela suena muy bien. ¿Por qué? Porque de entrada, en el papel, los consejeros del Consejo Nacional Electoral venezolano no son, como en México, nombrados por el legislativo, sino son nombrados por la sociedad civil y las universidades. Es decir, se supone que está garantizado un origen 100% ciudadano. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué se dice ahora que Elvis Amoroso, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, es gente de Nicolás Maduro? Bueno, ahí hay una extraordinaria pregunta y tiene que ver con lo que les contaba yo hace rato de la Asamblea Constituyente de Venezuela, que, pues digamos, se arroga los poderes que tenía originalmente la Asamblea Nacional y que redunda en que Juan Guaidó, quien había sido presidente interino en una elección importantemente cuestionada, bueno, pues abandone el país. Bueno, lo que sucede es que en el momento en que se retiran los poderes, en que el madurismo, el chavismo encabezado por Nicolás Maduro, retira los poderes a la Asamblea Nacional,
lo que hace es que entre el Tribunal Supremo de Justicia en lugar de la Asamblea Nacional a nombrar a los consejeros. Ah, caray, esto era una medida, digamos, como de estado de excepción, y ese Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sí está en manos del chavismo, sí está en manos de Nicolás Maduro. Es decir, lo que dice Maduro es: la Asamblea la cuasi disuelvo, le retiro los poderes, se los doy a la Asamblea Constituyente. La Constitución dice que es la Asamblea Nacional quien tiene que nombrar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, pero como le retire los poderes a la Asamblea Nacional, que lo haga el Poder Judicial, que lo haga el Tribunal Supremo de Justicia. Y lo que hace es poner una mayoría de militantes chavistas a integrar ese consejo, y de manera muy importante pone en su frente, digamos, a este señor Elvis Amoroso. ¿Quién es Elvis Amoroso? Bueno, Elvis Amoroso es un militante del chavismo que ocupó distintos cargos en el gobierno de Hugo Chávez y en el gobierno de Nicolás Maduro, pero que de manera central ocupó el cargo de contralor. ¿Y qué hizo como contralor Elvis Amoroso? Inhabilitar política y electoralmente, suspender los derechos políticos e inhabilitar como funcionarios públicos a 3 personas: a Juan Guaidó, a Enrique Capriles y a Leopoldo López. Leopoldo López y Enrique Capriles fueron candidatos fuertes en procesos electorales previos que se opusieron a Hugo Chávez primero, en el caso de Enrique Capriles, luego a Leopoldo López, a Nicolás Maduro en el caso de Leopoldo López, y bueno, Juan Guaidó, recordemos que fue presidente interino con reconocimiento de muchos gobiernos en el mundo y luego fue líder de la Asamblea Nacional hasta que le retiró todos los poderes y lo exiló Nicolás Maduro. Bueno, quien inhabilitó política y electoralmente a Guaidó, a Capriles y a López fue Elvis Amoroso. ¿Por qué se inhabilitaba a estas figuras? Porque eran los liderazgos de la oposición venezolana. Es decir, porque finalmente en el momento en que se eliminaba la posibilidad de que estas personas pudieran contender o pudieran tener cargos públicos, pues se eliminaba, se neutralizaba a enemigos políticos y se privaba a la oposición de sus liderazgos. Entonces ya era una mala señal que Elvis Amoroso llegara como presidente del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, más allá del diseño institucional del Consejo Nacional Electoral, que insisto, en el papel es muy bueno, es mejor que el del INE, a lo mejor en el papel, es que nadie contaba con que el chavismo capturara el Tribunal Supremo de Justicia, cuando veas las barbas de tu vecino arder, y después de eso lograra nombrar los consejeros del Consejo Nacional Electoral entre sus adeptos. Bueno, a pesar de eso, parecía que había otro candado. Y otro candado era el sistema de voto electrónico venezolano. ¡Qué envidia! En Venezuela sí hay un voto electrónico. Les voy a decir una envidia tecnológica. Ese sistema de voto electrónico está diseñado con tecnología en el origen venezolana. Porque Smartmatic, la compañía, la empresa que desarrolló las urnas electrónicas venezolanas, hoy está registrada en el Reino Unido y tiene su sede principal en Londres, pero fue fundada en el año 2000 por 3 amigos que se llaman Antonio Mujica, Alfredo José Anzola y Roger Piñat, y que eran todos estudiantes de ingeniería de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Andrés Bello. Eran ciudadanos venezolanos, estudiantes de universidades venezolanas que desarrollaron un extraordinario sistema de urna electrónica y que le pusieron Smartmatic y que, por cierto, eran bastante cercanos al chavismo. Es decir, en algún momento Smartmatic recibió el contrato del gobierno de Hugo Chávez para venderle las urnas electrónicas a Venezuela. Bueno, ¿qué sucedió después? Pues que en aquella famosa elección de la Asamblea Nacional,
fue testigo Smartmatic de la manipulación de datos que hizo el gobierno de Maduro y salió a denunciarlo y salió a decir, sí somos el proveedor de estas urnas, pero aquí hay un ejercicio de manipulación de datos, perdón, no de la Asamblea Nacional, sino de la Asamblea Constituyente. Cuando decide Maduro disolver, retirarle los poderes a la Asamblea Nacional y crear esta Asamblea Constituyente y que se elijan a los integrantes de esa Asamblea Constituyente con esas urnas, Smartmatic dice, ojo, aquí hay manipulación de datos, nosotros no nos hacemos responsables de estos resultados. Y entonces lo que hace es que pierde el contrato y se ve obligada a constituirse fuera de Venezuela, constituirse en Inglaterra. De hecho, esa conferencia de prensa ya la dan los socios de Smartmatic en Londres. Bueno, entonces al perder el contrato, lo que hace el Consejo Nacional Electoral es contratar a una empresa argentina o a una subsidiaria venezolana de una empresa argentina que se llama Excle, que es la que va a operar, digamos ahora, estas máquinas, estas urnas electrónicas durante el proceso electoral. De todas maneras, el sistema de las urnas electrónicas que se usa en Venezuela es muy bueno, está muy bien diseñado, porque cuando abre una casilla, y esto también es muy importante, pues uno emite el voto en la máquina. Es decir, uno llega, pone su huella digital, la máquina reconoce la huella digital y uno puede emitir su voto. Bueno, después de eso, ahí se registra el voto electrónicamente, pero la máquina también emite una papeleta, emite un comprobante de papel. Y este voto de papel lo deposita uno en una urna. ¿Para qué? Para que se pueda auditar el voto, para que pueda haber un proceso de verificación. Entonces, al final de la jornada electoral se hace un escrutinio, pero queda lo que un periodista al que les recomiendo muchísimo leer en su canal de YouTube, que se llama Eugenio G. Martínez, en redes sociales, en Twitter y en Instagram, lo identifican como Puskas, @Puskas. Bueno, pues lo que dice Eugenio Martínez, que es un periodista especializado en elecciones y es un gran, digamos, divulgador del sistema electoral venezolano, él es venezolano, es que al cierre de, digamos, cada jornada electoral, empieza el proceso de auditoría. Se comparan las actas emitidas por las máquinas, porque más allá de la papeleta que se deposita en cada urna, la máquina emite un acta al final de la jornada, con la copia del voto en las urnas, con la papeleta que se fue metiendo una por una. Entonces ahí se tienen unas actas de verificación que reúnen los resultados de la auditoría en cada centro de votación. Y además se prevé una segunda fase de verificación ciudadana en la que se escoge una muestra aleatoria de un 1% de las máquinas para volver a verificar las actas de escrutinio. Bueno, ese proceso de verificación no se ha producido, pero además las actas no se han publicado. Y además lo que parece es que ha habido muchas irregularidades a lo largo de esa jornada electoral y de los días subsiguientes. ¿En qué residen esas irregularidades? Y creo que resulta importante, digamos, identificarlas de manera muy precisa. Uno es que, de acuerdo a una ONG que se llama Observatorio Venezolano Electoral, un 24% de las máquinas, un 23.9% de las máquinas presentaron fallas. Y lo que dice Eugenio Martínez es que incluso fue la mitad de las máquinas que vio suspendida durante varias horas la transmisión de datos a uno de los dos centros de acopio de datos. Hay un centro de acopio de datos en Plaza Venezuela, otro centro en Plaza Caracas. La transmisión a Plaza Caracas se suspendió durante aproximadamente 4 horas. Ahora, cosa muy importante. En algún momento Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, salió a decir, hubo un intento de hackear
las comunicaciones del Consejo Nacional Electoral en ese día con intenciones fraudulentas. Y el intento de hackeo es rastreable a Macedonia del Norte. Macedonia del Norte es un cachito de la ex Yugoslavia que ahora es una de los tantos países que, digamos, esa diáspora crearon en Europa del Este. Y acuso a la oposición, sospechamos de la oposición de eso. ¿De verdad? Tiene sentido, no mucho por una razón además muy sencilla. No es vía internet la transmisión de datos de las máquinas a Plaza Caracas y a Plaza Venezuela, sino esa transmisión de datos se da a través de fibra óptica dedicada con 3 filtros de seguridad. ¿Por qué se interrumpió 4 horas la transmisión de datos a una de las 2 sedes? Perdón, pero me recuerda enormemente, ya he hablado aquí de esa larga noche de 1988 en donde todo México veía Espérame en Siberia, vida mía, con Mauricio Garcés en el Canal 2, en lo que arreglaba la caída del sistema Manuel Bartlett. Bueno, pues se parece mucho ese apagón digital, digamos, de 4 horas, ese apagón de fibra óptica a una de las 2 sedes. Pero además, en un 16.6% de las casillas auditadas, esta ONG Observatorio Venezolano Electoral detecta lo que llama, y por eso empecé donde empecé, una operación Morrocoy. Ni Morrocoy sube palo, ni Cachicamo se afeita. Es decir, las tortugas no suben palos. Y las tortugas, que son lentas, sirven para definir procesos que retardan la auditabilidad de esta jornada electoral. Fíjense, en 8.8% de las casillas hubo ausencia o hubo retraso del personal del Consejo Nacional Electoral. O sea, o no se presentaron los funcionarios o llegaron tarde. Luego, en 4.5% de las casillas hubo irregularidades en la actuación de los militares que estaban ahí custodiando la elección. Y en 3.4% hubo fallas eléctricas en la zona de votación. Bueno, pues ya son muchas casillas, de acuerdo a esta muestra, entiendo que representativa de la ONG Observatorio Venezolano Electoral, que se presentan. Pero luego viene, además, el gran hallazgo de Matías Mouset. Matías Mouset es un periodista argentino especializado en datos que empezó a revisar las cifras del anuncio del Consejo Nacional Electoral e hizo un hallazgo bastante asombroso. Fíjense, al principio decía yo que 5.150.092 votos fueron para Nicolás Maduro y 4.445.978 votos fueron para Edmundo González Urrutia, y que el Consejo Nacional Electoral calcula a partir de esto que Nicolás Maduro tuvo el 51.2% de los votos y Edmundo González Urrutia el 44.2% de los votos. Sí, bueno, pequeño detalle. Haciendo este periodista argentino, Matías Mouset, un cálculo de precisión, de porcentajes, lo que descubre es que esos 5.150.092 votos que le asigna el CNE a Maduro son el 51.2% exacto, preciso, seguido de 6 ceros. Y que esos 4.445.978 votos constituyen el 44.2% exacto, preciso, seguido de 6 ceros. ¿Qué sucede? Que en una elección en la que las cifras no han sido manipuladas, y pone el ejemplo de la elección que enfrentó a Barack Obama y a Mitt Romney recientemente, un periodista del periódico venezolano El Espectador, que es un medio disidente. Bueno, si uno compara esas cifras, bueno, pues en cualquier elección que no ha sido manipulada en términos de cifras, los porcentajes no son exactos. Nadie tiene el 51.2% preciso de los votos. Uno tiene el 51.23875 de los votos. ¿Por qué? Porque no dan con total precisión en números cerrados el número de votos. Es decir, se supone, calcula este periodista especializado en datos, que la posibilidad de que el resultado electoral de un candidato sea un porcentaje preciso a un decimal es de 1 en 100 millones. ¿Qué pareciera?
que estas son cifras que tenía preasignadas Elvis Amoroso, que tenía preasignadas el Consejo Nacional Electoral, y que de pronto decidió calcular a partir de los votos emitidos con una calculadora en su escritorio cuántos votos correspondían de manera exacta y precisa al porcentaje, y no manipuló las cifras para que no fueran precisas al decimal mismo. Y entonces a partir de estos porcentajes lucen enormemente sospechosos. Este cálculo de Matías Mouset ya ha sido retomado no solo por El Espectador en Venezuela, sino por The Atlantic en Estados Unidos. Es decir, es, pues digamos, un poco sospechoso. Y luego recordemos, hablando de inhabilitados, que pues la verdadera candidata líder de la oposición, María Corina Machado, no pudo participar a pesar de que ganó la primaria de la oposición, porque también fue inhabilitada política por un tema más o menos baladí, igual que el de Gualdó y el de Capriles y el de López, de unos gastos de viaje, para que no pudiera participar en la contienda. Edmundo González Urrutia es un antiguo y viejo diplomático, particularmente exento de carisma, pero, pues digamos, en vista del hartazgo de la sociedad venezolana, pareciera haber concitado el entusiasmo, y eso creo que tuvo mucho que ver, además, que fue acompañado por María Corina Machado a todo lo largo del proceso electoral. Adicionalmente, bueno, pues les hablaba yo de las areperías, que ahora levanta uno una piedra en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey y aparece una arepería. Bueno, pues sí, pero todas esas personas que tienen areperías en esas ciudades o en otras del país, todos esos exilados venezolanos que suman casi 7.700.000 personas, pues la mayoría de ellos no pudieron votar. Fueron menos de 70.000 venezolanos que pudieron votar en el extranjero, porque el gobierno venezolano puso una serie de restricciones extraordinariamente rígidas para la emisión de esos votos. Exigía de entrada tener un pasaporte venezolano vigente. El pasaporte venezolano es uno de los más caros del mundo y muchas personas están en una situación económica muy precaria al haber migrado de Venezuela. Pues hemos encontrado a muchos trabajadores no calificados que han emigrado de Venezuela y venido a vivir a muchos países, entre ellos México, pero también en Estados Unidos, también en Colombia, en fin. Y luego exigían para votar en el extranjero tener la residencia permanente del país en el que estuvieran viviendo. Muy pocos emigrados venezolanos tienen residencia permanente en el país en el que viven ahora. Entonces, toda esta serie de candados pues llevó a una situación francamente adversa, en que redundó en que solo alrededor de 70.000 personas pudieran votar. Ahora, por supuesto, pues digamos los very usual suspects, diré, no los usual suspects, pero los aliados más conspicuos del chavismo, es decir, Rusia, China, Cuba, Bolivia, salieron a felicitar. Algunos tan conspicuos como Brasil o como México, que digamos son con todos sistemas en donde hay bastante más democracia que en Bolivia o en Rusia o en China o en Cuba, no se animaron así de plano a darle la carta blanca a Maduro, no, en tonos más amables, el del presidente López Obrador, un poquito menos amables, el del presidente Lula, pero salieron a pedir que el Consejo Nacional Electoral publique las actas, que es lo que está reclamando la oposición. Toda suerte de organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos, pero también la ONU, salieron ya a pedir que esas actas se publiquen y que se transparente. Se impidió la llegada de muchos observadores internacionales. Hay una extraordinaria crónica de ello de Diego Gómez Pickering en la revista Letras Libres. Échenle un ojo. Él sí pudo llegar, por cierto, pero muchos que habían sido mandatarios o funcionarios de primer orden en otros países no llegaron. Se retiró la invitación a muchos ONGs, pero la ONU sí pudo tener una misión de observación y el Centro Carter pudo tener una misión de observación internacional. El Centro Carter es un centro que una de las especialidades que tiene son las elecciones, la observación electoral.
Bueno, ni el Centro Carter ni la ONU ni de lejos han dado su aval a ese proceso electoral. Es decir, es un proceso electoral que parece cuestionado por todas partes. Y digamos, si hubiera, digamos, una paranoia colectiva, si el inconsciente colectivo hubiera logrado que Gabriel Boric, pero Joe Biden, pero yo, pero pero la ONU, todos estemos tan suspicaces frente a lo que sucedió en Venezuela, pues ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no transparenta las actas? El sistema electoral venezolano está generado para que haya un rastro de papel. ¿Por qué no exhibe el Consejo ese rastro de papel? La exhibición de ese rastro de papel sería extraordinariamente útil para legitimar la presidencia de Maduro. Sin embargo, todo eso parece indicar que no sucederá porque pues, no hay rastro de papel que justifique esas cifras del 51.2% y el 44.2%, pues porque son más o menos falsas. Mientras tanto, la situación es muy difícil en Venezuela. A ver, quiero decirles también una cosa que es importante. Yo no quería hacer este podcast solo. Yo quería tener un invitado experto. Busqué a Eugenio G. Martínez, @Puskas, busqué a otras figuras expertas en elecciones en Venezuela, busqué a amigos periodistas venezolanos. Nadie pudo o quiso hablar. Hay un clima de extraordinaria angustia en Venezuela, hay un clima de miedo en Venezuela también y hay mucha chamba, porque entiendo perfectamente que una figura como Eugenio G. Martínez está haciendo transmisiones todos los días y está diseñando, como admite en su transmisión de hoy, este sitio llamado resultadospresidencialesvenezuela 2024.com, en el que la oposición y el propio Eugenio G. Martínez le están pidiendo a la gente que suba el acta de su casilla para poder hacer un cotejo con los resultados. Ahí vienen además un par de parábolas en lo que siguen cayendo estatuas de Hugo Chávez en Venezuela, en lo que el gobierno de Maduro habilita una aplicación que es, pues digamos, la actualización del llamado a la delación de la Alemania nazi, si se me permite utilizar ese símil, porque ahí había también un llamado a la delación para denunciar a quienes estén protestando por el resultado electoral, mientras la violencia se apodera de las calles de Venezuela, mientras el país entra en una crisis aún más grave. Yo hago simplemente dos símiles. Uno, a lo mejor haber contribuido a que se hiciera aquel voto por voto, casilla por casilla que pedía Andrés Manuel López Obrador, hubiera generado un clima de menor polarización. Es decir, la auditabilidad de las elecciones siempre es digna de saludo, incluso cuando podría beneficiar a un candidato que no nos gusta. Dos, es un momento de preservar y es un momento de pensar con mucha curiosidad en el futuro del INE y en el futuro de la Suprema Corte. Lo que pasó en Venezuela pasó porque el Poder Ejecutivo capturó el Poder Judicial y a través del Poder Judicial capturó el órgano electoral. Ese no es un tema menor. Pero también hay que pensar en que el INE está herrumbroso. Incluso Venezuela tiene un mucho mejor sistema electoral que el mexicano. Luego, lo que está pasando en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo permitió capturarlo. Pero esa urna electrónica está bien. Esa traza de papel está bien. Esa auditabilidad plena está bien. ¿Qué tenemos que aprender de la experiencia venezolana? Es decir, y a mí me toca particularmente, porque aunque no conozca físicamente Venezuela, he estado imbuido en la cultura venezolana toda mi vida, Venezuela me duele. Bueno, el verme en ese espejo tan cercano, el vernos en ese espejo tan cercano, me hace pensar que justamente cuando están amenazados los órganos autónomos, cuando está amenazado el Poder Judicial, dedicaremos muy pronto un podcast a este tema, bueno, pues hay que vernos en ese espejo y hay que tomar medidas a tiempo.
y creo que es importante dar seguimiento a lo que sucede en Venezuela, no porque sea un país latinoamericano, no en mi caso porque yo tenga un vínculo genético ahí, sino porque, sin hacer metáforas estridentes, sin dar voces y decir nos estamos convirtiendo en Venezuela, sí es un espejo de las peores consecuencias que podría tener el crear gobiernos centralistas autoritarios, el pronunciarse por proyectos políticos y liberales. Yo soy Nicolás Alvarado, pueden localizarme en redes sociales en @NicolásAlvaradoLector. Les recomiendo mucho que se suscriban al canal de YouTube de Eugenio G. Martínez si les interesa el tema de la democracia venezolana. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo de México que pueden ustedes consultar en Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Music, Deezer o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Nos escuchamos la próxima y yo mientras tanto hay algo que no puedo evitar decir. Elvis Amoroso es tan buen nombre de villano que ni a Javier Velasco se le hubiera podido ocurrir. Hasta la próxima.